Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a un culto el culto de estudio bíblico de todos los miércoles. Bienvenidos sean, hermanos, todos los que nos ven, nos escuchan. Les agradecemos que se reúnan con nosotros, porque como decimos, hermanos, el punto siempre es reunirnos, porque si no nos reuniéramos no seríamos iglesia. Así que por eso es importante que nos reunamos a una misma hora, pensando una misma cosa, haciendo las mismas cosas, cantando, orando, escuchando la palabra de Dios al mismo tiempo. Eso es lo que nos da sentido como pueblo de Dios para reunirnos. Así que les agradecemos por eso, que se reúnan con nosotros a la misma hora, si no, nada de esto tendría sentido. Pues dándole la bienvenida, hermanos, les invitamos a que también tomen sus Biblias, tomen sus himnarios, que estén listos para que todos juntos alabemos a nuestro Dios y ser partícipes de esta gran bendición que nos da el Señor de reunirnos como pueblo de Dios. Entonces, iniciamos, hermanos, nuestro culto. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a dar inicio a este culto de estudio bíblico, la Santa Ira de Dios, y lo vamos a hacer con una oración de invocación. Bendito Dios y Padre, gracias porque tú ves nuestros corazones, Señor, que en esos momentos se disponen a adorarte y a glorificarte. Gracias, Señor, porque si fuera por nuestras fuerzas, por nuestras inteligencias, Señor, esto se caería a pedazos, pues no tenemos nada, Señor, que nos justifique delante de ti, más que tu excelsa misericordia. Por eso te alabamos, Señor, te agradecemos también el honor que nos das de poder invocar tu santísimo nombre en medio de nuestros hogares o en cualquier lugar donde nos podamos reunir con nuestros hermanos para disfrutar de este culto, Señor. Te agradecemos, Señor, que nos bendigas de esta forma. Ayúdanos, Señor, que tu dirección sea con nosotros en esta hora, que tu misericordia se extienda, Señor, a cada actividad que nosotros hacemos en estos momentos y que así, Señor, podamos ser agradables para tu santa y divina voluntad en estos momentos. Por Jesucristo te lo pedimos, buen Padre. Amén. Ahora les invito, hermanos, que busquen en sus Biblias el Salmo 2 para hacer una lectura devocional. Salmo 2. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 2 Samuel 22:4. El reino del ungido de Jehová. Vamos a hacer esta lectura de una manera alternada. La palabra de nuestro Dios dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Como leemos en este salmo, hermanos, dice: las gentes se amotinan contra nuestro Dios, pero Él
habla contra ellos en su furor, dice que los turba con su ira, pero nosotros ponemos a nuestro Dios delante, dice, y le servimos. En el versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, y son bienaventurados todos los que en él confían. Vamos a honrar a nuestro Dios, lo vamos a hacer con una oración de adoración. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, tus misericordias, Señor. Adoramos tu nombre, Señor, porque reconocemos que todo viene de tu mano, Señor, que tú eres todopoderoso, Señor, que tú eres quien en tu gran sabiduría, Señor, decretas las cosas que han de suceder, Señor, y tu voluntad es santa, Señor. Sabemos que tu voluntad es perfecta y por eso adoramos tu nombre, Señor. Como acabamos de leer, Señor, confiamos en ti, Señor, y te honramos porque sabemos que si no lo hacemos, Señor, si no te servimos, si no cumplimos tus mandamientos, no podemos ser bienaventurados, y tu ira está sobre quienes no cumplen tu palabra, Señor. Por eso te rogamos que tú nos ayudes para servirte, Señor, de la mejor manera, que podamos darte toda la gloria y toda la honra, Señor, que solo tú mereces, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito, hermanos, que leamos otro salmo, el Salmo 21, para hacer otra lectura devocional. Salmo 21. Alabanza por haber sido librado del enemigo. Vamos a hacer esta lectura igual de una manera alternada. La palabra de nuestro Dios dice así: El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Que así sea, hermanos, que nuestro Dios, que es todopoderoso, se engrandezca con ese poder que Él tiene y nosotros cantemos y alabemos su poderío. Así que nos alegremos también en su poder y en su salvación. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Salmo 34, 22. Vamos a hacer otra lectura devocional ahora en el Salmo 119. Salmo 119. De los versículos 65 al 72. Excelencias de la ley de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios:
Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Amén. Dice esta lectura, hermanos, que nuestro Dios nos pide que nos humillemos, que guardemos su palabra. Dice que antes, en el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 71 dice que es bueno que seamos humillados para que aprendamos los estatutos de nuestro Dios. Pensando en esto, hermanos, les invito a cantar el himno 675. Himno 675, Piedad, oh Santo Dios, que es un salmo, el Salmo 51. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, Dios es rico en misericordia. Santo Dios, piedad, piedad te implora el corazón. Oh, lávame de mi maldad y dame gozo, paz, perdón. Mis rebeliones graves son todas solo contra ti. Crea un nuevo corazón y un nuevo espíritu en mí. No quieres sacrificio más que el humillado corazón. Mi ofrenda no despreciarás, ya que eres todo sálvame con tu poder, que mi esperanza es solo en ti. Temblando aguardo tu querer, sé compasivo hacia mí. Ahora les invito, hermanos, como dice en la estrofa 3 de este himno, no quieres sacrificio más que el humillado corazón. Vamos a humillarnos delante de nuestro Dios y lo vamos a hacer con una oración de confesión. Justamente, Señor, venimos humillados delante de ti, pues nuestra vergüenza nos cubre diariamente, Señor. Porque no hay día, Señor, que no pequemos, Padre. Aunque, Señor, tú sabes que muchas veces lo hacemos por ignorancia, no porque queramos ofender tu santísimo nombre, Señor, no porque queramos ver deshonrado tu nombre. Así que, Señor, venimos rogando tu clemencia y tu misericordia, Padre. Venimos rogando que perdones nuestras faltas, que quites tu ira de sobre nosotros y que traigas paz, perdón, reconciliación a nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre, porque fallamos,
fallamos muchas veces delante de ti, porque no hacemos lo que a ti te agrada, Señor, y nos descuidamos buscando lo que a nosotros sí nos agrada. Padre, perdónanos porque somos débiles, porque en esa debilidad, Señor, muchas veces nosotros nos escondemos para no hacer tu voluntad, porque pensamos que es natural y humano hacer lo que hacemos, cuando que no fue para lo que tú nos creaste, Señor. Así que te rogamos, Padre, que restaures nuestras vidas, que nos des inteligencia y sabiduría, Señor, para aprender a actuar como a ti te agrada. Danos conocimiento de tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, podemos decir, como dice este hermoso salmo, bueno es que nos humillemos delante de ti, Señor, porque así aprenderemos tus estatutos, porque así aprenderemos tus mandamientos, lo que a ti te agrada, lo que tú eres, Señor. Por eso, Padre, en nuestra humildad te rogamos tu perdón, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 540 para cantarlo juntos. Salvador, a ti me rindo. Himno 540. Entraremos en tu tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Salmo 132, 7. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Disculpen, hermanos, perdón porque tuvimos un error. Empezamos la estrofa número 3 y seguía la 2. Así que vamos a reiniciar el himno y vamos a cantarlo de nuevo. Flaquezas y pecados todo traigo a ti. Te confiesas sus delitos mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti,
flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración de petición. Esta oración de petición va a ser porque venga a nosotros su reino y que se haga su voluntad. Bendito Padre, en estas horas reconocemos, Señor, que tenemos muchas necesidades, porque no somos personas autosuficientes. De hecho, Señor, solo tú eres autosuficiente. Y nosotros no, nosotros necesitamos muchas cosas, Señor. Y venimos ante ti, Señor, para rogarte por nuestras necesidades. Pero no lo queremos hacer de una manera egoísta, Señor, pues no queremos traer delante de ti nuestros deseos, sino como acabamos de cantar, venimos a rendir nuestras voluntades ante ti. Venimos a rendirnos para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te rogamos, Padre, que venga a nosotros tu santísimo reino. Venga a nosotros, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta vida, para que nosotros actuemos como a ti te agrada. Que venga a nosotros, Señor, tus misericordias diarias, para que nosotros también compartamos con el resto de la gente que no te conoce, y así tu reino siga creciendo, Señor. Que hagamos, Padre, lo que tu palabra nos enseña, de compartir tu santa palabra, de compartir los alimentos, de compartir todas las misericordias que lleguen de parte tuya, Señor, para que el mundo conozca que tú eres bueno. Señor nuestro, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Es difícil pedirlo, Señor, porque a veces nosotros quisiéramos que se haga nuestra voluntad. Quisiéramos hacer lo que a nosotros nos agrada, Señor, pero más bien, Padre, te rogamos que quites de nosotros esos deseos egoístas que son altamente pecaminosos, Señor, y pongas en nosotros un espíritu de contentamiento con tu voluntad, Señor, y con lo que tú quieres que pase en nuestras vidas. Señor nuestro, estas son nuestras necesidades, Padre. Sabemos que hoy el mundo está pasando una difícil situación. Las personas tienen muchísima necesidad, Padre. Hemos visto noticias de muchas personas que sufren por la escasez de alimentos. Otros no pueden trabajar, Señor, y hay muchísimas dificultades hoy en día. Y todo lo traemos ante tus pies, Señor, no para que se haga nuestra voluntad, Señor, sino para que tú hagas lo que tú quieras. Y a nosotros, Señor, nos des un corazón humilde para reconocer, Padre, que todo lo que necesitamos es a ti. Que lo único que necesitamos, Señor, es que tú estés con nosotros y todo lo demás es absolutamente secundario. Aún la comida y el vestido que tanto necesitamos, aún así todo eso es secundario, Señor. Y aún en tu misericordia tú nos prometiste que si buscamos tu reino,
todas estas cosas vendrían por añadidura. Así, Señor, rendimos nuestra voluntad para esperar en ti, confiando en que tú suplirás todo lo que necesitamos según las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo te rogamos todo esto, buen Señor. Amén. Ahora vamos a hacer otra petición a nuestro Dios, hermanos, pero lo vamos a hacer cantando el himno 537, Señor, tú me llamas. Dice el coro de este himno que no tenemos nada para darle a nuestro Dios, pero le ofrecemos nuestra vida para que Él la use y nos haga siervos útiles que anunciemos su mensaje. Vamos a cantar este himno 537. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. Ahora les invito, hermanos, a hacer una lectura bíblica en el libro de Isaías, capítulo 34. Isaías, capítulo 34. La ira de Jehová contra las naciones. Vamos a hacer esta lectura de una manera alternada.
La palabra de nuestro Dios dice así: Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de gordura, de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios de Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes en reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí su morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. Y Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Amén. Ahora les invito, hermanos, para escuchar la predicación de la palabra de nuestro Dios. Les invito, hermanos, que abran sus Biblias. Vamos a buscar el libro de Levítico. Para los que no lo conocen, el libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia, es decir, está después de Génesis, Éxodo y luego sigue Levítico. Levítico, y vamos a buscar el capítulo 19. Levítico capítulo 19. Y vamos a leer todo el capítulo. Levítico 19. Y dice la palabra del Señor: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego.
y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada del pueblo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá, y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Amén. Señor y Padre, te agradecemos que nos mandes tu santísima palabra a escuchar a nuestros oídos. Gracias, Señor, porque esto es la más alta de las misericordias que tú nos has entregado en esta vida. Porque escuchar tu santa palabra es vida,
es espíritu y vida, como leímos. Así, Señor, entregamos nuestros pensamientos en estos momentos para que nos guíe, Señor, a honrar lo que tu palabra nos vaya a enseñar, guardándola en nuestros corazones y poniéndolos por obra cuando sea necesario. Por Jesucristo te lo pedimos, buen Señor. Amén. Hermanos, como recordarán, estamos estudiando la carta a los romanos del apóstol Pablo. Estamos estudiando esta carta diciendo que esta carta es uno de los documentos más explicativos del Evangelio que tenemos. Así, la carta a los romanos habla de una manera fluida, de una manera concisa y directa acerca de lo que es el Evangelio. Y esa fue la inspiración para estudiar la carta a los romanos. Nosotros podemos aprender lo que es el Evangelio de toda la Biblia, por supuesto, pero la manera más concisa de leer lo que es el Evangelio es dirigirnos a esta carta y escuchar lo que el Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir. Así que por eso estamos estudiando esta carta. Estamos estudiando una sección muy difícil, así que es necesario que pongamos mucha atención a lo que la palabra de Dios nos está hablando. Les invito a que vayamos al capítulo 1, versículo 16, como ya saben que estamos estudiando esta sección, Romanos capítulo 1, versículo 16, y vamos a leer en esta ocasión solo hasta el 23. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Repito, hermanos, que estamos estudiando esta carta porque aquí vamos a encontrar una versión muy fluida de lo que es el Evangelio, una versión muy concisa y directa de lo que es el Evangelio. Y hemos dicho que el apóstol Pablo nos empieza aquí a explicar ya exactamente lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo ya dejó atrás la presentación que hace de sí mismo, su aclaración de que él pretende ir a visitar a la iglesia de Roma cuando escribe esta carta. Así que, habiendo dicho ya todo eso, habiéndose presentado y habiendo declarado su intención al escribir esta carta, el apóstol Pablo se dirige a explicar lo que es el Evangelio. Y esto es lo primero que dice el apóstol Pablo acerca del Evangelio. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo primero que dice el apóstol Pablo, y esto ya lo estudiamos, si recuerdan. Empezamos a estudiar cuando todavía nos reuníamos en el templo de manera normal, y después lo seguimos estudiando aquí. Hemos dicho que esto significa que el propósito del Evangelio es producir fe en el oyente. El propósito del Evangelio es producir fe en el oyente. Repito, ¿por qué lo repito? Porque muchas personas piensan que ser evangélico o seguir el Evangelio de Jesucristo se trata de convertirse en religioso, en una cuestión de religiosidad.
Pero aquí claramente el apóstol Pablo nos dice que el propósito del Evangelio no es en producir en nosotros una religiosidad rígida, sino lo que en nosotros va a producir el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo, es fe. Si nosotros no hemos conocido esta fe es porque nosotros no hemos conocido el Evangelio. Y si nosotros solamente somos religiosos del estilo de llevar una vida disciplinada en los rituales que nos enseñan en nuestra religión, en realidad no hemos entendido de lo que se trata el Evangelio. Por muchísimos años que hayamos pasado en estas filas de nuestra religión o en cualquier otra religión, no importa, porque el propósito del Evangelio no es producir en nosotros estas estructuras de rituales, estas estructuras de ciertas acciones que, como repito, dice el apóstol Pablo a los colosenses, tienen cierta reputación en duro trato del cuerpo y en la humillación de uno mismo, pero en realidad no tienen poder contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así el apóstol Pablo? Porque eso no tiene el poder de cambiar nuestra vida. No tiene el poder de cambiar nuestra vida, no tiene el poder de destruir los apetitos carnales que nosotros tenemos, sino lo único que hacen es hacernos un poco más humildes, hacernos un poco más disciplinados, pero la disciplina por sí sola y en general la religión de la que estamos hablando no produce un cambio verdadero en nuestra vida, un cambio que es el cambio que está exigiendo nuestro Dios. Y así que justamente por eso es que dice aquí el apóstol Pablo que el verdadero propósito del Evangelio es producir fe. Y ahora va a explicar el apóstol Pablo en qué consiste esa fe. ¿En qué consiste la fe? Bueno, el apóstol Pablo empieza en el versículo 18 a explicar en qué consiste esta fe. Y esto nos va a llevar muchísimo tiempo desmenuzarlo todo. Y vamos muy lento, lo entiendo. Pero vale la pena que vayamos lento, porque así podemos entender la profundidad de estas palabras del apóstol Pablo. Como siempre he dicho, hermanos, el apóstol Pablo es probablemente la mente más prodigiosa que ha existido en toda la historia de la humanidad. Y enfrentarnos a sus palabras es verdaderamente complicado. No es sencillo enfrentarnos a las palabras del apóstol Pablo. Y esto es además porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios estuvo obrando en la vida del apóstol Pablo al escribir estas cartas y nos la dejó como herencia para que nosotros aprendiéramos lo que es la palabra de Dios a través de la mentalidad del apóstol Pablo. Pero repito que no es fácil enfrentarnos a las palabras de este apóstol. Es a veces hasta muy complicado. Así que vamos lento, despacio, para poder apreciar lo que el apóstol nos está tratando de decir. Entonces, la semana pasada leíamos estos dos versículos que dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y decíamos, hermanos, que teníamos que entender primeramente lo que significa que el apóstol Pablo nos diga que los hombres detienen la verdad. Pero ¿a qué verdad se refiere el apóstol Pablo? Y eso es justamente lo que estudiamos la semana pasada. Estudiamos que la verdad a la que se refiere el apóstol Pablo es a la santidad de Dios. Muchísimas personas en el mundo ignoran esta inmensa verdad, que es probablemente la verdad más trascendental del mensaje evangélico, y es que Dios es santo. Y digo que es el mensaje más trascendental porque eso nos conecta inmediatamente con nuestra necesidad de Dios. Porque si nosotros no entendemos que Dios es santo, entonces nosotros no entendemos que tenemos necesidad de Dios. Entonces nosotros no entendemos que somos pecadores.
Muchas personas hoy en día no se ven como pecadores. Dicen una frase que es muy común, que somos humanos y errar es humano, es decir, cometer errores es humano. Pero esto solamente lo hacen como una justificación a sus acciones. Dice, me equivoqué, sí, pero porque soy humano, me puedo equivocar. Y entonces esas personas no se consideran culpables de ser pecadores, sino dicen que es parte de su naturaleza humana. Pero si nosotros analizamos lo que la Biblia nos dice, hermanos, eso no es cierto, porque Dios no nos creó para que nosotros fuésemos pecadores. Dios hizo la naturaleza humana no para que nosotros cometiéramos errores, sino nosotros fuimos creados para alabar y glorificar a Dios y gozar de Él, como dice como resume nuestra confesión de fe. Ese es el propósito, nuestro catecismo. Ese es el propósito que nosotros tenemos al ser creados. Cuando nosotros somos creados por Dios en el huerto del Edén, Dios nos pone en el huerto del Edén, el propósito de Dios era que nosotros gozáramos de Él y le alabáramos. Pero eso cambió, y cambió con la caída del hombre, con la entrada del pecado en la humanidad. Así que repito que muchas personas piensan que naturalmente nosotros somos pecadores, naturalmente nosotros nos equivocamos, naturalmente nosotros cometemos errores. Y eso es cierto hasta cierta medida, pero no es una justificación para que nosotros vivamos en pecado, no es una justificación para que nosotros vivamos en el error. Eso es uno de los engaños en los que Satanás tiene hundido a este mundo. Así como engañó a Adán, ustedes recordarán que el engaño de Satanás hacia Eva fue muy simple, pero muy penetrante, o al menos eso demuestra lo que pasó. Fue tan penetrante para Eva que Eva obedeció a esta tentación. Y fíjense, hermanos, fíjense, muchas personas ignoran que Dios es santo, ¿verdad? Y ustedes recordarán que hace un momento, al principio de nuestra lectura inicial, fue el libro de Levítico. Y ustedes recordarán que el libro de Levítico empieza diciendo que Dios le habló a Moisés y le dijo, dile al pueblo estas palabras: ustedes serán santos porque yo soy santo. Y le da una serie de mandamientos que ustedes ya leyeron. Y si no lo recuerdan, de hecho es muy probable que no recuerden todas, así que les invito a que lo vuelvan a leerlo, hermanos, y van a ver toda la cantidad de mandamientos que Dios le da a los israelitas en aquel momento. Y ustedes podrán notar, como dije hace unos días, que este capítulo de Levítico 19 es muy parecido a los 10 mandamientos. Bueno, eso es porque parece ser una ampliación de la explicación de lo que significan los 10 mandamientos. Bueno, esta ampliación viene precedida por esta frase de Dios: ustedes serán santos porque yo soy santo, yo su Dios soy santo. Y repito, hermanos, que esta es la verdad que la gente está deteniendo. Y como lo dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 18, lo detiene con injusticia. ¿Y por qué lo detenemos, hermanos? Pues porque es una verdad que no nos conviene. Es una verdad que está hablando directamente para destruir nuestro orgullo. Lo repito, es una verdad que está hablando para destruir directamente nuestro orgullo. Y esa es justamente la razón por la que nosotros detenemos con injusticia esta verdad. Repito, hermanos, Dios le dice al pueblo: ustedes serán un pueblo santo porque yo, su Dios, soy santo. Y entonces le da el
todos los mandamientos que significan la santidad. Si nosotros guardamos esos mandamientos, entonces nosotros vamos a ser un pueblo santo. Pero ¿qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos en la vida real? O quiero decir, en la vida cotidiana. En la cotidianidad nosotros nos encontramos con que nadie cumple con estos mandamientos, o al menos no en su totalidad. Así que nosotros tenemos el problema de que nosotros no somos santos, no somos santos. Así que lo que dice aquí el versículo 18 es que la ira de Dios está revelada contra nosotros, porque nosotros no somos santos. Entonces los hombres están deteniendo esta verdad. ¿Y por qué la detienen? Porque no nos conviene. Porque no nos conviene. Ustedes recordarán, hermanos, lo que mencionaba hace un momento, de que Satanás se llega a Eva y le dice: así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol, de ningún fruto del huerto. Y Eva le responde: no, eso no es lo que dijo Dios. Dios dijo que no podemos comer solo de un fruto, porque el día en que comamos de ese fruto, moriremos. Y el engaño de Satanás fue este: no moriréis, sino sabe Dios que el día en que comáis de ese fruto, seréis como Dios. Seréis como Dios. Y esta mentira, hermanos, repito, que caló tan profundo en Eva que se atrevió a desafiar al Dios Santo. Al Dios Santo. Déjenme comentarles, hermanos, que una vez vi un video de una conferencia de pastores. Y en esa conferencia hubo un momento de preguntas y respuestas hacia los pastores. Los pastores se ponían en el estrado y las personas le hacían preguntas del público, les hacían preguntas a los pastores. Y una de las preguntas muy llamativas fue: ¿por qué Dios fue tan severo con la humanidad cuando pecó Eva, cuando pecó Adán? Es decir, que en la mentalidad de esta persona, Dios fue muy severo con las personas, simple y sencillamente, sí, con toda la humanidad, simple y sencillamente porque comieron de un árbol. Esa era la pregunta. ¿Por qué Dios fue tan severo con Adán y Eva si solamente es un pequeño pecado? El pequeño pecado de comer un fruto. Y hay un pastor que se llama R.C. Sproul, o R.C. Sproul en español, que es muy conocido justamente por hablar de la santidad de Dios. Y él se aventuró a responder esta pregunta. Pero este pastor es muy conocido por ser una persona muy afable, muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy desenfadada. Es una persona muy alegre. Se le nota en su carácter que era una persona muy alegre porque falleció en el 2018. Este pastor era una persona muy desenfadada, así que era extraño el tipo de respuesta que dio, porque el pastor realmente se enojó. Y el pastor respondió: ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Y lo decía enojado, verdaderamente enojado. ¿Qué está mal con ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo pueden decir que Dios fue demasiado severo? Dios no pudo haber sido más misericordioso en ese caso, porque Dios no los destruyó en el mismo momento. Y aquí tenemos al polvo desafiando al Dios Santo.
Una persona creada del polvo de la tierra desafiando al Dios Santo. Y ustedes me preguntan que ¿por qué fue tan severo nuestro Dios? Y esta respuesta, hermanos, a mí me penetró bastante. Llegó bastante profundo en mi corazón. Pero creo que en el de muchas personas, porque he visto que muchas personas constantemente lo están compartiendo en internet. Y eso es absolutamente cierto, hermanos. Absolutamente cierto. El engaño de Satanás, hermanos, el engaño de Satanás es que nosotros podemos vivir la vida que nosotros querramos. Total, Dios es compasivo, Dios es bueno. Dios no nos va a hacer daño. Ese es el engaño que hay ahorita en el mundo. Y por eso la gente vive como vive. Vive de una manera desordenada, de una manera pecaminosa. Se deja llevar por sus placeres, se deja llevar por sus propias pasiones. Y todo eso desemboca en que sobre nosotros está la ira santa de Dios. Y nosotros todavía nos atrevemos a desafiar al Dios Santo y decir, ¿por qué Dios eres tan severo con nosotros? ¿Por qué Dios hoy estamos viviendo la peor crisis económica en toda la historia? ¿Por qué, Señor, hoy estamos sufriendo la peor de las pandemias? ¿Por qué, Señor, hoy estamos sufriendo por el abatimiento de un virus? Todavía nos atrevemos a desafiar al Dios Santo. Vivimos engañados por Satanás, hermanos. Vivimos engañados por Satanás. Y por eso es que dice aquí el apóstol Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra esta impiedad, contra esta injusticia que nosotros los hombres cometemos. Y eso es detener la verdad de que Dios es santo y nosotros tendríamos que ser santos también. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es decir, que Dios es por derecho propio el dueño tanto de la tierra como de sus habitantes, porque él lo hizo. Él hizo todo, hermanos. Y él tiene el derecho absoluto de decirle a su pueblo, ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Y en el momento en el que nosotros nos rebelemos contra esa decisión de Dios, la ira perfectamente justa de Dios debe venir sobre nosotros. La ira perfectamente santa de Dios debe venir y aplastarnos, porque nosotros no somos más que polvo y estamos desafiando al Dios santo y todopoderoso. Por eso la ira de Dios está sobre nosotros. Fíjense lo que dice el Salmo número 7 al respecto, hermanos. Dice, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen si haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío en juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días.
Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Fíjense lo que dice el Salmo 7, hermanos. Es absolutamente claro. No puede ser más claro aquí la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, versículo 12, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esta es la verdad, hermanos, que nosotros estamos deteniendo con injusticia de la que habla el apóstol Pablo. Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Hermanos, hoy en día se predica mucho de que Dios es amor y Dios es amor. Yo recuerdo un pastor, digo recuerdo porque cuando tenía Cablevisión, había un canal que a mi papá le gustaba ver, que era un canal acerca de una religión. Y ahí tenían algunos estudios bíblicos y demás. Y recuerdo que había un pastor en particular, que hablaba mucho acerca del amor de Dios. Y nunca lo oí hablar, no recuerdo oírlo hablar acerca de otra cosa que no fuera el amor de Dios. Y solo el amor de Dios. Y en sus predicaciones supuestamente evangelísticas, hablaba a la gente y le decía cosas como que Dios te ama. Y además decía este pastor que Dios, contaba historias muy tristes como para que la gente se sintiera mal y viniera y se arrepintiera, supuestamente. El problema de estos mensajes, hermanos, de decir que Dios es amor, es que la gente no entiende a qué se refiere el amor de Dios, bíblicamente hablando. Y muchas personas dicen, Dios te ama, y cuando la gente escucha este mensaje de Dios te ama, todos responden, pues qué bueno que Dios me ama. Qué bueno que Dios me ama. Estoy muy feliz de que Dios me ame. Y bueno, está bien. Dios me ama. Perfecto. Dios me ama. Dios es bueno. Dios es misericordioso conmigo. Perfecto. Qué bueno que Dios es bueno y misericordioso conmigo. Y ya. Eso es todo. ¿Y por qué digo que eso es todo? Porque justamente el problema de este mensaje, hermanos, es que no nos enseña que Dios es justo. Dios es juez justo, como dice aquí. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que Dios, aunque Dios es amor, aunque Dios es bueno, aunque Dios es misericordioso, Dios también es justo. Dios también es justo. Y las personas piensan que porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, no les va a hacer nada. Otros piensan que como ellos se portan bien, Dios no les va a hacer nada. Están ignorando, hermanos, y me parece que esta es una ignorancia voluntaria de quién es Dios. Porque ellos no quieren enfrentarse contra el Dios santo, no quieren enfrentarse contra el Dios justo. Lo único que quieren es el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero no quieren enfrentarse a la justicia de Dios. Entonces, cuando estas personas reciben el mensaje de que Dios me ama, no hacen nada por cambiar su vida, porque ellos entienden o pretenden entender que ya que Dios me ama, entonces yo no tengo nada de qué preocuparme, no tengo nada por lo cual arrepentirme.
No, hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Le invito a que usted lea su Biblia entera y no va a encontrar nunca un pasaje que nos hable así. Muchos pastores hablan así, pero esos pastores serán castigados por Dios porque están tergiversando el verdadero mensaje bíblico. El mensaje bíblico es que Dios nos ama. Sí, Dios nos ama. Pero ese amor se ha demostrado en la vida perfecta de Jesucristo, quien fue quien pagó la ira de Dios sobre aquellos y permitió que aquellos que creyesen en Él no se pierdan, sino tengan vida eterna. Pero este es el mensaje bíblico, hermanos, que Dios es justo y por su justicia Él no ignorará nuestras injusticias. Muchas personas piensan que Dios es así, que Dios simplemente hace caso omiso a nuestras injusticias, que Dios no nos va a pagar conforme a nuestras injusticias, pero ese es un terrible error. La Biblia no nos enseña eso. Veamos también qué nos dicen otros salmos. El Salmo 34, versículo 16 dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí el Salmo 34. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Y yo pregunto, ¿quién no hace mal, hermanos? ¿Quién puede decir, yo nunca he hecho nada malo? ¿Quién puede decir eso? Entonces quiere decir que la ira de Dios está sobre toda persona. Todos tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo, al egoísta, al soberbio, al egocéntrico, mira de lejos nuestro Dios. Y el libro de Isaías, capítulo 2 versículos nada más vamos a mencionar, dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 17: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. 2 veces lo repite el profeta Isaías, las mismas cosas. Versículo 11 y versículo 17 del capítulo 2. Léanlo en su casa si usted gusta. Capítulo 2 del profeta Isaías, versículo 11 y 17, que dicen: la altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Hermanos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que todo nuestro orgullo, toda nuestra razón para sentirnos seguros, para sentirnos sanos y salvos, es una pura ilusión. No es algo verdadero, hermanos, porque lo que es verdadero es que Dios está en su trono juzgando cada una de nuestras acciones, para que al término de esta historia o de nuestra historia particular, Él traiga juicio y justicia sobre nosotros, sea justicia para bien o para mal. Así de definitivo, porque nuestro Dios es un juez justo. Y nos dice el profeta Isaías: en aquel día, la altivez, la soberbia, el egoísmo de los hombres va a ser humillado. Cuando Dios traiga juicio sobre la tierra, toda la altivez de los hombres será destruida. Y yo les pregunto, hermanos, ¿de qué estamos orgullosos nosotros? ¿Cuál es nuestro orgullo? Porque de aquello de lo que estemos orgullosos es de lo que tenemos que arrepentirnos. Por eso nos recordarán que el Salmo 7 nos dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios tiene su ira sobre nosotros si somos impíos. Pero el versículo 12 es un versículo de esperanza: si no se arrepiente,
si no se arrepiente el impío. Así que la esperanza aquí, hermanos, es que nosotros nos arrepintamos de nuestros necios pensamientos. Vengamos a nuestro Dios y supliquemos porque Él difiera su ira de nosotros, porque Él separe de nosotros su ira y nos mire con misericordia. Señor y Padre, te agradecemos estos momentos de reflexión en los que podemos ver tu palabra predicada, Señor. Agradecemos, Señor, que en tu misericordia nos permites disfrutar de esta lectura, Señor, porque es verdaderamente preciosa, porque nos enseña de tu justicia y de nuestra falsedad, Señor, de nuestros pecados. Pero nos los enseña, Señor, no para dejarnos en nuestros pecados, sino para convertirnos de nuestra maldad y llevarnos a la santidad que tú exiges de nosotros. Por eso, Señor, venimos rogando clemencia, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tu Hijo Jesucristo cubra la multitud de nuestros pecados, porque Él pagó por ellos en su cruz. Ahora, Señor, nos entregamos a tu voluntad y nos entregamos a tu servicio para que tú hagas lo que quieras con nosotros. Por Jesucristo nuestro gran Señor te lo pedimos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra predicada y en respuesta a la palabra de Dios le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. San Juan 6:68. Vamos a escuchar la participación de la hermana Melitza Trejo, que con el himno No moriré. Si todo está difícil, la multitud ya te cansó. Mi Dios nunca falla y nunca falló. Si la lucha es muy grande, que ya te hizo perder la fe, mi Dios entra en la guerra y pelea por ti. Levanta tus ojos y mira lo que logrará. Si Dios prometió, Él cumplirá. Levanta tus ojos y mira lo que logrará. Si Dios prometió, Él cumplirá. No moriré mientras la promesa no se cumple. El que depende de Dios no muere, no desiste, no. Quien tiene fe, la fe de Abraham. No moriré mientras la promesa no se cumple. El que depende de Dios no muere, no desiste, no. Quien tiene fe, la fe de Abraham. Si todo está difícil, la multitud ya te cansó. Mi Dios nunca falla y nunca falló. Si la lucha es muy grande, que ya te hizo perder la fe, mi Dios entra en la guerra y pelea por ti. Levanta tus ojos y mira lo que logrará. Si Dios prometió, Él cumplirá. Levanta tus
cumple. El que depende de Dios no muere, no desiste, no. Quien tiene fe en la fe de Abraham, no moriré. Mientras la promesa no se cumple, el que depende de Dios no muere, no desiste, no. Quien tiene fe, la fe de Abraham. Levanta tus ojos y mira lo que Él logrará. Si Dios prometió, Él cumplirá. Así es, hermanos, nuestro Dios cumple sus promesas. Ahora vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a tener la consagración de las ofrendas. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque das la bendición, Señor, a todos tus hijos de poder ofrendar en tu nombre, Señor. Te pido que tú seas quien bendigas cada una de las ofrendas, Señor, y ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, para que no les falte nada, Señor, que tu misericordia no sea parte de cada uno de nosotros, Señor, y que nos puedas seguir bendiciendo, Señor, y que estas ofrendas puedan ser usadas, Señor, para el engrandecimiento de tu obra. Te lo pedimos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar dos estribillos, hermanos, el 536 y 543. Tu amor por mí y de gloria en gloria. Mejores son tus amores que el vino, Cantares 1-2. Es por eso que te alabo y es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo y es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. 543 de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. 2 Corintios 3:18.'Saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero,
Que esa sea también nuestra petición, hermanos, que Dios nos quebrante y nos transforme de acuerdo a su voluntad, porque sabemos que su voluntad es perfecta. Vamos a concluir el culto, lo vamos a hacer con la oración final y después los avisos. Señor, porque tu misericordia es grande, te entregamos todo nuestro amor, como acabamos de cantar. Y deseamos también, Señor, que seamos transformados de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Es decir, Señor, traemos nuestra voluntad rendida a ti para que tú hagas lo que quieras con nosotros. Perdónanos, Señor, porque hoy hemos aprendido, Padre, que en tu misericordia has diferido tu ira de esta humanidad. Pero nosotros muchas veces nos rebelamos contra esa misericordia y pensamos y decimos, Señor, que tú eres muy severo, que tú eres demasiado duro con nosotros, que nos castigas demasiado, cuando que tú deberías destruirnos, Señor, porque todos los días nos levantamos a desafiar tu santo nombre y no hemos aprendido a cuidarnos de nuestros pecados, sino que, Señor, seguimos desafiando a tu misericordia. Seguimos deshonrando el amor que tú tienes por nosotros. Por eso, Señor, te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que nos ayudes. Sabemos que tu juicio es justo, sabemos que tu ira es santa, pero nosotros, Señor, no lo somos. No somos ni justos ni santos. Así que te rogamos, Padre, que transformes nuestras vidas. Acompaña a mis hermanos donde quiera que estén, Señor. Acompáñalos, cuídalos y protégelos del mal. Cuídalos y protégelos, Señor. No los dejes, no los desampares, Señor, donde quiera que estén. Y ayúdanos a servirte cada día de una mejor manera, Señor. Que te honremos, que te glorifiquemos y te demos la gloria que mereces, Señor, porque tú nos creaste para eso. Y permítenos disfrutar de esa misericordia, Señor, honrándote y glorificándote. En Jesucristo te rogamos todas estas bendiciones, pues sabemos que no la merecemos, pero Él pagó por nuestros pecados en la cruz y en Él descansamos. Amén. Bueno, hermanos, les seguimos invitando a que se reúnan con nosotros. Nuestro próximo culto será el viernes, nuevamente a las 7 de la noche. Como ya saben, después el domingo tenemos nuestra escuela de formación cristiana, lo que antes llamábamos escuela dominical. Nuestra escuela de formación cristiana la tendremos el domingo a las 10 de la mañana. Y el culto de adoración, el culto principal de la semana, domingo a las 7 de la noche. Así que les invitamos, hermanos, que no nos abandonen, que sigan con nosotros, que nos sigan acompañando y que seamos así parte de la iglesia de Jesucristo que sigue alabando a Dios aún en medio de las dificultades, que sabe que todo esto es todo este pasaje que estamos viviendo actualmente es un pasaje amargo, pero que no deja de en ello abundar la gracia y la misericordia de Dios y que siempre hay muchísimo por lo que alabar a nuestro Dios. Así que les invitamos, hermanos, que sigamos adorando a Dios juntos. Viernes 7 de la noche es un culto de oración y en este caso, hermanos, vamos a tenemos el agrado de que nuestro hermano, el licenciado Manuel Cruz, nos hizo el favor de mandarnos una reflexión. Así que el viernes estaremos disfrutando esta reflexión. Es una reflexión corta, pero muy edificante, así que les invitamos, hermanos, a que nos acompañen el viernes a las 7 de la noche. Y por nuestra parte es todo. Que Dios les bendiga. Recuerden, hermanos, se me olvidaba, si tienen participaciones, motivos de oración, por favor escríbanos. Esperamos que los hermanos que se saben otros himnos que nosotros no nos sabemos, por favor envíenos sus grabaciones para que los escuchemos y así aprendamos los himnos.
los hermanos que quieran hacer una lectura, quieran hacer una oración, todo eso, hermanos, es bienvenido. Todos somos parte de esta iglesia, así que les invitamos que participen, no nos dejen solos. Ayúdennos, hermanos, a engrandecer este pequeño ministerio. En el nombre de nuestro Dios nos despedimos. Que Dios les bendiga.